Quiero hablar contigo acerca de varios mitos sobre escribir, exactamente 20 mitos sobre ya sea el oficio del escritor o sobre el ejercicio de la escritura. Ya yo había publicado 6 mitos que me parecen de los más importantes en el podcast en YouTube que se llama Autores Indie y allí los trato con mayor detenimiento. Aquí lo voy a hacer un poco más rápido. Así que el primer mito es que hay que escribir solo y sin ayuda. Y yo siempre he dicho y siempre lo repito que mi lema es que escribir es una tarea solitaria, pero publicar de forma independiente no tiene por qué serlo. Y de hecho, no debemos intentar hacerlo solos. Por eso precisamente es que son importantes las comunidades de escritores y por eso es que existe Arqueros, el grupo en Facebook. Y luego espero que en este mismo seminario pueda detenerme a realmente el provecho que le podríamos sacar, y yo creo que no le estamos sacando, al grupo de escritores en Facebook. El segundo mito es que hay que saber escribir, es decir, que hay que acentuar correctamente, utilizar los signos de puntuación, letras mayúsculas, escritura de palabras. Y si bien es cierto que eso ayudaría mucho y que a fin de cuentas cuando se vaya a publicar el libro todo eso tiene que estar correcto, la verdad es que para eso existen los editores, ¿verdad? Así que más que no se nos quede un acento, que no se nos quede una letra mayúscula, que no cambiemos una S por una C, lo que hay que saber es qué es lo que queremos comunicar y expresarlo, ¿verdad? Lo importante son las ideas. Claro, lo importante es cómo expresamos esas ideas, pero para eso nos va a ayudar el editor. Lo que yo quiero decir con esto es que porque tú sientas que no eres bueno escribiendo, de que no eres bueno acentuando y todas esas reglas gramaticales, no es razón para que no escribas y para que tengas que renunciar a tu sueño de publicar tu libro. El mito número 3 es que hay que tener un diploma y algunos piensan que si no tienen un diploma de bachillerato, maestría o doctorado o certificaciones o incluso si no han estudiado para escribir, como en Puerto Rico que existe una maestría en creación literaria, que comenzó como un programa dentro del programa de educación continua en la Universidad del Sagrado Corazón, pues entonces no se tiene derecho ni se tiene las cualificaciones para poder escribir y publicar un libro y eso es totalmente falso. Qué bueno que existen esos programas, qué bueno que hoy día existen muchos cursos presenciales y en línea y muchos libros sobre el arte de escribir, pero realmente escribir es comunicar y no se necesita un diploma, no es un requisito para poder publicar nuestro libro. El mito número 4 es que hay que tener cierta edad. Así que algunos pensamos que porque ya pasamos cierta edad, ya se nos pasó la guagua, ya para qué ni siquiera intentarlo y ya estamos tarde. Y eso no es cierto para nada de lo que nosotros querramos hacer en nuestra vida. Podemos llegar a tener 70, 80, 90 años y si queremos estudiar en la universidad, lo podemos hacer. Claro, hay algunas actividades que, ¿verdad?, se deben hacer jóvenes y sucede con muchos deportes como el baloncesto, por ejemplo, y también, por ejemplo, con el modelaje, aunque eso ha ido cambiando, cuando se quiere, ¿verdad? Tocar un instrumento profesionalmente, pero con esto de la escritura, gracias a Dios, no es así, así que no importa la edad que tengamos, siempre podemos emprender un proyecto de escritura. Y el mito número 5 es que tiene que haberte gustado desde pequeño y que debes tener el talento, debes haber nacido con el talento y haber mostrado tu interés y haber escrito desde que eras pequeño, en tu infancia, en tu adolescencia, en tu
adultez, juventud, ¿verdad? Adulta, porque de lo contrario quiere decir que tú no naciste para escribir y eso es totalmente falso. Falso, de hecho, en los videos en YouTube donde yo trabajo con este mito, cito, ¿verdad? Algunos escritores importantes que ganaron premios, incluso Pulitzer, o fueron éxitos de venta, o que su libro, su novela, luego se adaptó a la televisión, al cine, y escribieron y publicaron luego de los 50 años. Así que podríamos seguir dando ejemplos y ejemplos para desmitificar esto. Mito número 6, que solo se escribe de forma tradicional. Y esto lo digo porque hay muchas personas que, por ejemplo, tienen la idea, tienen el mensaje, pero no saben cómo escribir. O hay muchas personas que escriben mucho en libretas y tienen muchas libretas, pero no son buenos transcribiendo en la computadora. Por lo tanto, esas libretas se quedan ahí, ahí y ahí. La verdad es que hoy día existe toda una tecnología en la que nosotros podemos dictar lo que escribimos directamente a la computadora sin tener que poner nuestras manos en el teclado, tal y como sucede con nuestros celulares, tabletas y iPad, ¿verdad? Que podemos enviar mensajes de texto por WhatsApp, a través del micrófono, a través de un audio, y eso se va escribiendo. Pues así mismo sucede con las computadoras y aunque existen programas que son costosos, la verdad es que los documentos de Microsoft hoy día tienen una aplicación que se llama Dictate, que realmente eso es lo que hace. Ahora, por otro lado, que solo se escribe de forma tradicional, también tiene otras implicaciones. Y es porque muchos de nosotros a lo mejor tenemos una historia que contar. Por ejemplo, nuestras memorias, nuestro testimonio, nuestra autobiografía, pero nuestra vida tan ocupada no nos los va a permitir, nuestros compromisos, o definitivamente nunca nosotros vamos a ser personas que nos vamos a sentar a escribir, porque definitivamente no hay forma que le podamos meter mano a la escritura. Entonces, para eso existen otras formas. Por ejemplo, están los colaboradores, ¿verdad? Escribir por lo que se llama collaborating writing, escribir en colaboración con un escritor experto. O también existe el ghostwriting, ¿verdad? Que es cuando se sientan las dos partes y el autor, ¿verdad? El que es autor del mensaje, es el autor porque posee el mensaje, es quien lo crea, es su propiedad intelectual, pero entonces se sientan a dialogar y el trabajo de este ghostwriter es captar el mensaje y poder transmitirlo siendo fiel a la personalidad, al carácter y a la vida, ¿verdad? Muy única de esta otra persona. Y déjame decirte que al principio yo estaba muy reticente con esto del ghostwriting porque realmente se ha abusado mucho, pero recientemente leí un libro sobre un ghostwriter famoso que de hecho es un pastor y le da la justa perspectiva, tanto así que él fue el ghostwriter del libro 90 minutos en el cielo, libro muy famoso de un pastor también que ha recorrido el mundo entero y ya lleva más de 10 años y ha sido un bestseller. Y lo lindo del caso es que en la portada del libro, en letras grandes, aparece el nombre del autor, pero en la misma portada, en letras más pequeñas, aparece el nombre del ghostwriter. ¿Por qué? Porque se le está reconociendo y este pastor nunca ha mentido en torno a que fue este otro escritor quien le ayudó a realmente darle forma y escribir, ¿verdad? Plasmar por escrito el mensaje que él deseaba, su testimonio. Así que hoy día eso se está usando y se puede hacer de la forma correcta para nosotros los hijos de Dios. Y también está el book doctoring,
que es cuando ya tú tienes un manuscrito, ya tú has escrito cosas, pero no das ni para atrás ni para adelante, no progresa, está estancado hace mucho tiempo. Por lo tanto, tú buscas los servicios de un escritor, un book doctor, ¿verdad? Que puede ser un editor. Y entonces lo va a leer, lo va a examinar como lo haría un doctor, que de hecho eso es lo que hace un editor. Da un diagnóstico, pero en lugar de darte la receta para que tú te la tomes allá, para que tú vayas y te lo escribas, que eso se puede hacer, ¿verdad? Eso es parte de lo que hace un editor. Lo que va a hacer este book doctor es que te lo va a arreglar, ¿verdad? Te lo va a reescribir. Así que hoy día hay muchas formas. Si tú tienes un mensaje demasiado importante y tú sabes que tú nunca lo vas a terminar, que tú tienes muchas responsabilidades, que eres una persona muy ocupada o que definitivamente tú nunca te vas a sentar a escribirlo, pero si quieres plasmar ese mensaje por escrito, pues entonces hay alternativas. El mito número 7 es que Dios tiene que habértelo dicho y te lo tiene que haber confirmado a través de un sueño, de una visión, de una profecía, o que tu pastor tiene que habértelo dicho y habértelo confirmado, porque si no, no es de Dios. Y eso no es cierto, porque esas no son las únicas formas en que Dios nos habla. Dios nos va a hablar del libro de las distintas formas como nos habla de todo lo demás. Podemos sentir nosotros solitos la convicción del Espíritu Santo, pero nosotros sabemos que a veces esa convicción puede ser una voz muy suavecita, apenas perceptible, ¿verdad? Así que no tiene que darse de esta manera. El mito número 8, que tiene que ser un libro extenso y sustancioso, cuando yo he recomendado todo lo contrario, sobre todo para nuestro primer libro. Primero que sea de un tema sumamente específico y luego que sea un libro breve que ofrezca información precisa, concisa, directo al grano, con un vocabulario sencillo que los demás puedan leer, que los lectores puedan leer rápidamente, que sea bien comprensible porque su vocabulario es sencillo. Y esto tiene muchos beneficios y te invito a que vayas al podcast en YouTube, Autores Indie, y escuches uno de los episodios donde yo hablo de los beneficios de comenzar con un libro breve. Número 9, que no tienes nada que decir, que no tienes nada que compartir porque no eres experto en nada. Dios mío, pues ya dijimos ahorita, pues no tienes que tener ningún diploma, no tienes que tener una carrera así profesional de universidad, no tienes que tener una certificación en alguna especialización, porque tú puedes escribir basado en tus experiencias. Y en el caso de los hijos de Dios, muchas veces escriben sus testimonios, ¿verdad? Pero puedes escribir tus memorias, tu autobiografía, crónicas, tu testimonio, puedes escribir devocionales y un sinnúmero de otros libros, como por ejemplo poemas, cuentos, novelas, teatros, en fin, muchísimos más, donde realmente no necesitas un expertise, pero mira, a la hora de la verdad yo creo que todos nosotros somos expertos en algo, o somos bastante buenos en algo. Por ejemplo, si tú eres un viajero frecuente, si tú acostumbras mucho a viajar, qué sé yo, a Europa y tienes tu pasaporte lleno, pues ¿quién mejor que tú para escribir un libro que vaya directo al grano, ofreciendo, por ejemplo, consejos de cómo viajar a esos lugares o detallando una lista de los mejores lugares para visitar en tal país, en tal provincia, en tal rincón? Así que esta premisa es totalmente falsa. El mito número 10 es que se escribe por inspiración o musa y no a través de un proceso analítico ni calculado de planificación, escritura y revisión. Y esta manera de pensar es muy típica y muy característica de los cristianos, que si no viene el downloading, si no viene la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, si no viene
el discernimiento, la palabra profética, así como si fuera un downloading, entonces no es de Dios y yo estoy sentado esperando que me llegue eso, porque entonces quiere decir que Dios no quiere que yo escriba. Y eso es totalmente falso y lo podemos probar bíblicamente. Cómo escribir es un ejercicio esforzado, disciplinado, que requiere esfuerzo, pensamiento, análisis, unas formas. Por eso es que escribir es difícil. Tanto así que en la Biblia es que podemos encontrar las mejores formas literarias, diversos géneros literarios que lo que muestran es que sus escritores eran versados, cultos, bueno, obviamente también talentosos, que habían estudiado, que conocían, ¿verdad? Y podría seguir hablando acerca de esto, nada más tenemos que coger las profecías de Habacuc, cuando el Señor le dice que escriba en tablas, ¿verdad? Que escriba la visión de forma clara y que la dejara correr, ¿verdad? Porque si no la escribía claramente, entonces, ¿cómo cuando se enviara la iban a comprender? Mito número 11, que si Dios te encomendó escribir, debe hacérsete fácil y deben abrírsete las puertas, porque si no, no es de Dios. Si no, tú no cuentas con el favor de Dios. Bueno, pues entonces Jesucristo no contaría con el favor de Dios, porque más difícil no se le pudo haber hecho a él. Incluso lo crucificaron y él mismo se lamentó de que Jerusalén no lo escuchara, ¿verdad? Y de que matara a sus profetas. Y por ahí podríamos seguir elaborando esta idea. En el mito número 12, que muchos se interesarán en tu mensaje y gozarás de simpatía y que vas a tener muchos seguidores y que todo el mundo te va a querer. Y mira, eso suele suceder mucho con temas, por ejemplo, cómo rebajar en un día. Cómo rebajar 20 libras en un día. Yo te aseguro que vas a vender muchos libros. Cómo hacerte millonario en 2 semanas. Y esos libros son creados precisamente con esa intención, con vender muchos libros. Por eso existen todo un negocio hoy día del libro en el que sus autores no son escritores, son emprendedores, son empresarios que se dedican a investigar cuáles son los nichos, ¿verdad? Que están fértiles, donde más se pueden vender libros o servicios o productos. Y no sabiendo ni siquiera del tema, lo que hacen es que se empapan un poco, investigan un poco, se copian aquí, pegan acá y publican el libro, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En el mito número 14, que no eres humilde si albergas deseos como este, en el que lógicamente necesitarás destacar tu nombre por ser el autor. Mira, y con esto yo creo que tenemos que trabajar la mayoría de nosotros, porque ciertamente cuando escribimos un libro y lo publicamos, va a aparecer nuestro nombre y apellidos, va a aparecer nuestra foto y tenemos que incluir datos sobre nosotros, ¿verdad? Tanto en la contraportada del libro, en las últimas páginas del libro, en Amazon también lo tenemos que colocar y al principio exponernos y hacer todo esto se nos hace muy difícil, pero eso no equivale a que somos orgullosos. Es que los libros se escriben así y esa es la forma correcta de preparar, de crear los libros. A menos que tú quieras publicar bajo un seudónimo, que lo puedes hacer, pues fantástico, pero de lo contrario no nos queda alternativa. Y mira, aunque no escribas tu nombre o etcétera, nosotros podemos ser orgullosos y el ser humano tiene que luchar con el orgullo toda su vida y así será hasta que partamos con el Señor. Así que un hijo de Dios, y así es como Dios lo quiere, puede progresar, puede ser puede tener dinero, ¿verdad? Puede sus finanzas, puede ser próspero, es lo que quiero decir. Asimismo, como aspiramos a ser saludables y a tener paz, ¿verdad? El mito número 15, que editar un libro es corregir errores ortográficos. Y
créeme que estoy preparando un curso que se titula Edítate, en el que voy a hablar de lo que es editar, los distintos tipos de ediciones que requiere un manuscrito y el proceso de edición y obviamente pues cómo puedes tú editar tus propios libros, al menos para pulirlos bastante, para luego llevarlos a un editor, porque de esa forma el costo podría tal vez ser menor. El mito número 16, que si no consigues un contrato con una casa publicadora tradicional y reconocida, entonces no sirve o no vale la pena. Y bueno, hoy día la plataforma de Amazon hace más de 10 años se ha convertido en una nueva forma que nos da la oportunidad a la mayoría de poder hacer realidad nuestro sueño, cuando de lo contrario, pues se nos haría imposible, y hoy lo logramos gracias a la publicación independiente. Y hay muy buenos libros y cada vez más y más autores importantes se están moviendo a la publicación independiente, sobre todo porque con las casas publicadoras tradicionales se gana muy poco. Realmente quien gana es la casa publicadora o la casa editora tradicional. El mito número 17 es que es demasiado costoso. Bueno, eso depende, ¿verdad? Del presupuesto de cada uno. Lo cierto es que no es un gasto, es una inversión. Lo mismo sucede cuando nos queremos dar unas vacaciones, ¿verdad? Quiero darme las vacaciones aquí mismo en Puerto Rico o quiero irme a Europa, quiero irme a Asia, pues entonces nos preparamos, ahorramos para eso, pero no es un gasto, es una inversión. Lo mismo que cuando deseamos estudiar, ¿verdad? Porque luego vamos a obtener unas ganancias. ¿Verdad? En términos de dinero, pero otras ganancias que no son dinero necesariamente. Y para esto hay que prepararse, pero hay de todos los precios. Y además, la ventaja de ser un autor independiente es que muchas cosas tú las puedes hacer tú mismo, o si no, contratar los servicios de un freelance, ¿verdad? De un freelancer, y eso abarata los costos. Claro, hay que hacerlo con cuidado porque puede afectar la calidad del libro, pero se puede hacer. Y el mito número 18, que se vende solo. El llamado boca a boca, ¿verdad? El word to mouth, que sí, es una de las primeras estrategias de mercadeo, pero realmente lo que no se anuncia no se vende. Y las campañas de mercadeo sí son costosas. Yo no soy especialista en mercadeo, pero he tenido que estudiar. Lo que sí te puedo decir es que el mercadeo comienza desde que estamos escribiendo el libro, y de eso me gustaría hablarte. Yo hablo un poco sobre eso en cierta medida en el episodio que se titula del podcast Autores Indie, que se titula Sal del Anonimato. Y yo le he propuesto a los escritores que pertenecen al grupo de Facebook que pueden salir del anonimato y comenzar poco a poco, porque yo sé lo que cuesta y todavía a mí me cuesta muchísimo y yo no soy conocida. Me cuesta hacerlo ahí mismo en el grupo, ¿verdad? Lo poco que, la poca exposición que yo he tenido me cuesta muchísimo hacer estos cursos, estos videos, así que yo sé lo que nos cuesta, pero yo les he propuesto y los he invitado a escribir para publicar en mi blog y luego publicarlo en el grupo con nuestros hermanos escritores, y que tú lo puedes compartir con tus familiares, tus amistades. Y esa es una manera de ir de forma segura, poco a poco, ir exponiéndote y recibir retroalimentación o no recibir ninguna. Y créeme que eso hay que procesarlo, también hay que trabajarlo y hay que asumirlo con madurez y el carácter correcto. Así que la invitación sigue abierta, pero, ¿verdad? Más adelante seguiré hablando de eso y en otros cursos acerca del mercadeo, en lo que, ¿verdad? Lo que yo conozco. El mito número 19, que te harás rico fácilmente. Y algunas personas, ¿verdad?
Y como se vende tanto y se habla tanto, libros y cursos de que te vas, yo te garantizo, y muchos canales de YouTube donde dice que se ganaron miles en solo tanto con su libro tal, pero la verdad es que hay que invertir dinero en campañas de mercadeo. Hay que dedicar esfuerzo y tiempo. Y si yo recomiendo que si quieres escribir para volverte rico, pues escojas otra tarea. Porque para comenzar a escribir y publicar un libro es un proyecto que requiere, ya lo dije, mucho tiempo, mucho esfuerzo, en el que hay que invertir dinero y tal vez el retorno sea bien mínimo, porque además un libro, ¿cuánto tú puedes? Hay libros de texto, claro, de ciencias, de matemáticas que cuestan ciento y pico, pero bueno, la mayoría de nuestros libros rondan entre los 9,99, 11,99, lo más que lo podrías vender dependiendo si es de carpeta dura, 20, $25, y ni así, porque hoy día pues ya hay mucha competencia, así que ¿cuántos libros tendrías que vender para volverte rico? No quiero desanimarte, han habido perfectos desconocidos que se han vuelto millonarios, como por ejemplo la autora de Harry Potter, pero esos son casos aislados. Y no lo digo para desanimarte, lo que estoy diciendo es que esa no es la norma, y que si esa es la mentalidad con la que vamos, pues entonces tal vez nos podemos llevar desilusiones. Y el mito número 20 es que escribir y publicar es un proceso rápido, y acabo de decir que no lo es, ¿verdad? Entonces, a veces, y yo lo he dicho antes, estamos toda una vida con un manuscrito y luego al cabo de 20, 30 años lo terminamos, y entonces tenemos prisa y desesperación, pero ese es un proceso. Y hay un curso, un webinar que voy a dar, que se titula Roadmap de la escritura a la publicación, donde yo voy explicando, ¿verdad?, cómo se da ese proceso para que tengas una idea más clara y que tus expectativas sean reales. Así que hasta aquí 20 mitos sobre el oficio del escritor o sobre escribir, y espero que te hayan ayudado, y puedes dejar tus comentarios y tus preguntas en el cajón de comentarios. Me encantaría leerte, así que te espero en la próxima lección.